Bueno, hermanos, pues qué gusto estar con ustedes. Tengan un buen día y pues ya estamos aquí listos para una enseñanza más, amados hermanos. Yo les pido por favor que cerremos nuestros ojos y nos dejemos en las manos del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos tanto, Señor, la oportunidad que tú nos das, Señor mío, siempre de estar, Señor, con nosotros y de poder traer más cosas, Señor, para que nosotros aprendamos más cada vez de ti. Señor, nos dejamos en ti, Señor. Danos el entendimiento necesario, la habilidad, Señor mío, para poder tener todas las cosas correctas, Señor, y entender, Señor mío, Padre, todo lo que tú deseas que nosotros entendamos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, te bendecimos y te adoramos, Señor, y nos dejamos en tus preciosas manos, Señor mío. Gracias, amado de nuestro corazón. Amén. Bueno, pues amados hermanos, el día de hoy tenemos un tema. Ya posteriormente habíamos, perdón, anteriormente habíamos hablado acerca de lo que es el llamado, un llamamiento, la unción y dones. Y prometimos que íbamos a grabar una enseñanza donde profundizáramos un poco más acerca de lo que son los dones. Bueno, pues este es el momento. Vamos a hablar acerca de los dones que en aquel momento definíamos como operacionales, ¿sí? Y los dones ministeriales, que les recuerdo que, bueno, pues esos nombres o esas características eran nada más con el fin de poderlos agrupar y poder comprender mejor. Finalmente todos son dones. Si ustedes pueden en un momento dado buscar el video acerca de llamado, unción y dones, ahí van a tener así como que una introducción, no la primera parte, sino una introducción acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, pues ya no quitemos más el tiempo. Quiero mencionarles que es importante que yo les diga que este tema, bueno, definitivamente nos va a llevar varias grabaciones, todavía no sé cuántas, voy a tratar de limitar el tiempo para que no sean tan pesadas, pero como sí es un tema bastante extenso, pues vamos a tratar de tomar el tiempo necesario sin aumentar así como que mucho, sin ser pesados, para que, pero sí lo suficiente como para que podamos explicar todas las cosas. Independientemente de todo, tenemos en un momento dado el canal de YouTube. Pueden dejarnos ahí, escribirnos sus dudas, pueden en un momento dado mandarnos correo, pueden escribirnos a través de la página en Facebook, cualquier cosa, dudas, cuestionamientos, comentarios que ustedes quieran hacernos, estamos a la orden. Vamos a profundizar en los dones. Hablar de estos temas, ya lo hemos mencionado, son situaciones que pues son controversiales, son difíciles de comprender, ¿sí? Y que se relacionan con situaciones espirituales enseñadas en la palabra. Es un poco más complicado para algunos hijos de Dios, eso es una realidad, ¿sí? Creerlo y entenderlo. Y es por eso que deseamos dejar todas las bases bíblicas de este tema insisto, es controversial para que cualquier hijo de Dios lo pueda comprender y sobre todo comprobar que está conforme a la palabra. Pero este conocimiento es necesario para cualquier hijo de Dios. Creo que estoy seguro que de este tipo de enseñanzas, si hay, son muy pocas, hay muy poca gente que se dedica a explicar o a dar características acerca de los dones. Bueno, pues aquí en base a la palabra y a la experiencia que nosotros tenemos desde el tiempo en el que vinimos a los pies de Cristo, ¿sí? Tratando con diferentes personas que se desenvuelven en características espirituales, o sea, que tienen estos dones, y las mías propias, bueno, queremos dejar una base de conocimiento que nos ayudará a distinguir los dones espirituales de los cuales nos habla la palabra. ¿Sí? Tan solo es una base, ya que como dice la palabra, Él es el mismo y único espíritu que distribuye todos estos dones, y solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Esto lo dice 1 Corintios 12:11, ¿sí? Será el Espíritu de Dios el que decida cómo usar a cada hijo de Dios. Nosotros no podemos encasillar al Espíritu, ni lo pretendemos, amados hermanos. Y con esta enseñanza tampoco pretendemos, como decimos, encasillar ni limitar, mucho menos limitar el poder del Espíritu Santo. Solamente les vamos a hablar de experiencia
de cosas que nosotros hemos en un momento entendido, de la palabra del Señor que hemos visto, cómo nos da los ejemplos de los dones que actuaron en aquellos personajes que están en la palabra, bueno, para poder comprender esto, ¿sí? Porque sí, hay explicaciones bíblicas de que nosotros podemos entender qué don utilizó el Espíritu Santo en cada persona en ciertas características. Entonces, eso es lo único que nosotros queremos. No pretendemos encasillar al Espíritu de Dios, eso nunca, sí, y repito, nunca lo haremos, al contrario, solamente queremos dar un poco de luz a aquellas gentes que tienen esas dudas de saber cuál es su don, cuál es su ministerio, cómo pueden saber cómo actúa, hacia dónde pueden crecer en él, ¿ok? Por eso es que vamos a tratar de que este tema que de por sí es extenso, bueno, lo vamos a dividir para que no se haga tan pesado. Ok, bueno, pues conocemos en primer lugar que hay 9 dones, de los cuales menciona la palabra en 1 Corintios 7, de 12, del 7 al 11, a los cuales ya en estudios anteriores, sí, pues hemos denominado dones operacionales. Y en segundo lugar, vamos a hablar acerca de los 5 dones que menciona la palabra en Efesios 4:11, sí, que hemos denominado dones ministeriales. Muy bien, vamos a comenzar entonces con los dones operacionales. Ya los hemos visto, vamos a leer lo que dice la palabra en 1 Corintios 12 del 7 al 11, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Este tipo de dones fueron diseñados, amados hermanos, para todo aquel que los pide. Es necesario pedirlos, amados, ¿sí? Ya veíamos que podemos pedir los mejores. Lo dice el Señor en su palabra en 1 Corintios 12:31. Ajá. Entonces, es importante que nosotros cuando tengamos un don y conozcamos más acerca de él y lo tengamos esa fe de poderlo llevar a cabo y de poder en un momento dado utilizarlo, bueno, pues lo hagamos decentemente y con orden. Que nos metamos en oración con el Señor. Si es necesario en ayuno, y yo le insistiría que ayunara para que sea el Señor el que haga la obra en usted y no sea usted, que no haya ninguna parte de carne en usted, ¿sí? Que intervenga en esta situación, sino solamente el Espíritu de Dios actuando de manera libre y sin interrupciones para que los dones sean de testimonio y para glorificar el nombre de Jesucristo. Muy bien, pues bueno, ya esto lo vimos en el estudio pasado, que es la manera en que podemos acomodar para poder tener un orden, estos 9 dones, de los cuales ya leímos en 1 Corintios. Los dones de revelación, que son la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento o de ciencia, el discernimiento de espíritus. Los dones de inspiración, que son la profecía, los diversos géneros de lenguas y la interpretación de las lenguas. Y los dones de poder, que son la fe, la sanidad y los milagros. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con estos dones de revelación. Los dones de revelación, sí, nos dan la oportunidad de entender algo que nosotros no podríamos conocer por nosotros mismos. O sea, es Dios con sus características espirituales. Recordemos que Él es omnipotente, omnisciente, ¿sí? Entonces, Él lo sabe todo y Él tiene el poder para hacerlo todo. Y también Él está en todos lados, es omnipresente. Bueno, pues entonces hablando de esas características, pues entonces estos dones no pueden venir del ser humano, ¿sí? No pueden ser algo que el ser humano tenga por su constitución física o sus habilidades o su estudio. No, definitivamente es algo que Dios nos permite. Y pues estos les hemos llamado de revelación porque es finalmente el Espíritu el que nos está dando algo que nosotros no podríamos conocer. En el caso de la palabra de sabiduría como don,
es una revelación dada por el Espíritu Santo de los propósitos y planes de Dios para el futuro. La palabra de sabiduría nos trae dirección e instrucción. ¿Sí? Aquí vamos a ver un ejemplo de la palabra de sabiduría en la vida de Felipe. Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Sí? Este es un camino de desierto. Bueno, pues aquí estamos viendo cómo la palabra de sabiduría vino a Felipe por medio de un ángel. Él recibió instrucciones específicas. Eh, Normalmente, bueno, pues nosotros será el Espíritu de Dios que mora dentro de nuestros corazones el que dará esa oportunidad de conocer esa revelación. ¿Sí? Ok. En el caso de la palabra de conocimiento o de ciencia, ¿sí? Bueno, pues en un momento dado, voy a subir esto un poco más, ¿sí? Para que tengamos aquí todo esto. Es la revelación dada por el Espíritu de datos o hechos del pasado o del presente de una persona. La palabra de conocimiento nos tiene información, nos da información acerca de alguien. Por ejemplo, lo que sucedió con Pedro en Hechos 5 del 1 al 4. ¿Sí? Dice la palabra, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder, porque concebiste el asunto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sí? Entonces, Hechos 5, del 1 al 4, nos muestra esto, ¿sí? Pedro supo de una manera sobrenatural lo que Ananías y Zafira estaban haciendo. Ajá. Eh, Otro ejemplo, bueno, pues es la palabra de conocimiento en la vida de Juan. Yeshua reveló la condición espiritual de las 7 iglesias en Asia Menor. Juan no habría podido saber lo que estaba sucediendo en las iglesias, pero recibió una revelación de cada una de ellas. Esta revelación fue una palabra de conocimiento, ¿sí? Entonces vamos a ver otros ejemplos. Ejemplos bíblicos de la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría operando juntas, ¿sí? La palabra de conocimiento y sabiduría en la vida de Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. ¿Sí? Entonces aquí el mismo Espíritu le estaba dando visión e entendimiento a Pedro. ¿Sí? En el versículo 19, Pedro recibe información a través de la palabra de conocimiento y en el versículo 20 recibe instrucción a través de la palabra de sabiduría. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo como si hay ejemplos bíblicos acerca de cómo actúan estos dones en nuestras vidas, cómo pueden en un momento dado actuar. Hay muchas cosas que hacer a través de estos dones, pero será el Espíritu de Dios el que lleve o dirija, ¿sí? Hacia cada uno de los dones que nosotros podamos tener a cada hijo de Dios que los quiera utilizar. Bueno, vamos a ver más ejemplos. La palabra de conocimiento y sabiduría en la vida de Ananías. Había en Damasco cierto discípulo, ¿sí? Llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre llamado Tarso, de nombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Esto lo vemos en Hechos 9, versículos 10 y 11 y el versículo 15. La palabra de conocimiento le estaba revelando a Ananías datos, ¿sí? Y la palabra de sabiduría le trajo instrucción y le reveló lo que Dios tenía preparado para Pablo.
¿Ok? Entonces aquí podemos entender, ¿sí?, la palabra conocimiento de ciencia y la palabra de sabiduría, cómo actúan. Tenemos ejemplos bíblicos para poder saber cómo actúan. Bueno, pues ya como lo hemos visto, pues esto es solamente revelación de parte de Dios, amados hermanos, ¿sí? Nosotros podemos entender y quiero aquí regresarme. La palabra de conocimiento, ¿sí?, es los hechos, la revelación de los hechos del pasado, del presente, que nos da conocimiento, ¿ok? ¿Sí? Que nos trae información. Y en el caso de la palabra de sabiduría, es una revelación acerca de los propósitos del futuro. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos distinguir de esa manera, ¿sí?, estos dos dones. ¿Ok? Ahora vamos a analizar lo que es el discernimiento de espíritus. Yo creo que muchos hemos escuchado acerca de esto y yo creo, es más, que la mayor parte de los hijos de Dios tenemos este discernimiento porque pues actúa en nosotros y nos damos cuenta de cosas que nos son reveladas, ¿sí? Pero entienda usted esto, es la habilidad de percibir, reconocer o ver la presencia y manifestación de espíritus. Por medio de este don se nos permite ver el mundo espiritual. Cuando usted está caminando por la calle en un momento dado y de repente pasa alrededor o está cerca de una persona que pues a lo mejor, como comúnmente en México se dice, no me late, ¿sí? Como que tiene situaciones que no son agradables, tiene una sensación al pasar junto a él o al estar junto a él que no es agradable, pues no es otra cosa más que el discernimiento de espíritus que nos está en un momento alertando que ahí no hay algo bueno. En esa persona hay algo espiritual que no es en un momento dado de parte de Dios, que puede ser incluso demoníaco, que puede ser de muchas índoles y pues es esa alerta, esa situación de estar intranquilo, pues es el discernimiento de espíritus, es el Espíritu Santo que vive entre nosotros que nos está alertando, ¿sí? Los espíritus se pueden clasificar de la siguiente manera: lo que es el Espíritu de Dios, que es Dios; los ángeles, también llamados espíritus ministradores, ahí está la cita bíblica; los espíritus humanos y los demonios, que también son llamados espíritus inmundos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a discernir pues las cosas espirituales. Aquí, si ustedes se dan cuenta en este tipo de división o de forma de dividir a los espíritus, pues son los cuatro, pues son cosas espirituales, no son cosas que nosotros podamos ver físicamente, ¿sí? Pero es importante que en un momento nosotros los comprendamos para que de alguna manera sepamos que puede ser el mismo Dios, ¿sí?, a través del Espíritu Santo. Recuerden que el Señor dejó escrito en su palabra que nos dejaría al Consolador, que Él nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas que Jesucristo nos enseñó. Los ángeles, que también son llamados espíritus ministradores, ¿sí? Y los espíritus humanos. Recuerden que nosotros somos seres tripartitos que estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Y también, pues aquellos espíritus que son ángeles, pero son ángeles caídos, que no son otra cosa más que los espíritus inmundos. Bueno, en Hechos 16, del 16 al 18, nos dice: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando, ¿sí? Entonces esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en el mismo momento. Aquí vemos el ejemplo claro, cómo Pablo estaba discerniendo que había un espíritu de adivinación en esta muchacha, ¿sí? Entonces, pues, de hecho, es el cuarto ejemplo, los demonios, también llamados espíritus inmundos, de Mateo 10:1, el ejemplo que estamos viendo aquí. Pablo pudo reconocer a esta muchacha, ¿sí?, con ese espíritu, y recibió esta revelación a través del discernimiento de espíritus. Inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pasó tiempo, pero se dirigió al espíritu inmundo ordenándole que saliera de esta chica. ¿Ok? Bueno, mis amados hermanos,
Pues yo quiero dejar aquí esta parte de estudio. Ya hemos visto tres, ¿sí? De los dones operacionales, los que son de revelación, ¿sí? Entonces, ya hemos visto la palabra de conocimiento de ciencia, perdón, primero vimos palabra de sabiduría, de conocimiento de ciencia y el discernimiento de espíritus. Estos tres dones son cuestiones de revelación por parte del Espíritu de Dios que está morando en nuestros corazones. Lo vuelvo a repetir. Y esa revelación solamente el Espíritu de Dios, porque es Dios, lo puede saber. ¿Sí? Por las características que Dios tiene, por las cosas que Dios es. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar aquí este estudio, esta primera parte. Posteriormente seguiremos avanzando un poco más para que sigamos aprendiendo cada vez más acerca de estos dones. Mis amados hermanos, les invito a visitarnos en el Facebook. Estamos escribiendo también enseñanzas bastante interesantes que son muy cortas debido a la red social que estamos tratando. Entonces en el Facebook, para que ustedes puedan leer así de manera diaria y todo, pueden buscar nuestras pequeñas enseñanzas. En el canal de YouTube, por favor, tenemos más videos, hay más cosas que poder ver. Les invitamos para que nos sigan y que puedan seguir conociendo aparte de las cosas que Dios tiene, sí, aparte de lo que ya nosotros tenemos por conocimiento. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga grandemente y aquí estamos a sus órdenes. Gracias, amados hermanos.